Hoy voy a estar exponiendo solamente 2 versículos. Es una predicación temática pero expositiva. Vamos a estar leyendo los versículos 30 y 31. Si usted la ha encontrado, por favor nos colocamos de pie para darle lectura a la palabra del Señor. Y dice así la palabra del Señor, Hechos capítulo 17, verso 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Oremos un momento. Señor, estamos delante de ti más que delante de los hombres. Señor, tú conoces, Señor, mi corazón. Señor, estamos delante de tu palabra, Señor, del cual que nuestra conciencia esté presa a ella, Señor. Señor, ten misericordia de mí, porque soy débil, pecador, y también de tu pueblo, Señor. De mí, Señor, al tratar un tema tan solemne, y de tu pueblo, Señor, que al adquirir conocimiento, Señor, de esto, habrá un día que rendiremos cuentas. Señor, danos de tu gracia. Ruego la asistencia de tu Espíritu, Señor, y me glorío en mi debilidad para que el poder de Cristo repose sobre mí. Ayúdanos, Señor, y ten compasión de nosotros, porque grande eres tú, oh Señor, y pequeños somos nosotros. Sosténnos en el nombre de Cristo, por amor a Cristo, por la obra de Cristo en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su asiento, amado. He titulado el sermón del día de hoy de la siguiente forma: caminando para encontrarnos cara a cara con Dios. Caminando para encontrarnos cara a cara con Dios. En esta ocasión nosotros tenemos al apóstol Pablo predicando el evangelio a los que vivían en Atenas. Al leer nosotros este pasaje vemos la sabiduría del apóstol Pablo en su contexto, en donde él usa la propia cultura de estos hombres que eran muy, pero muy religiosos. Estos hombres tenían varias estatuas, monumentos a diferentes tipos de dioses, y de pronto el apóstol Pablo, cuando va predicando, se acerca, ve una estatua que no tenía ningún nombre, solamente decía al Dios no conocido. O sea, a tal punto era su idolatría que incluso idolatraban lo que no conocían. Y el apóstol Pablo, lo que él hace es usar eso de su propia cultura religiosa para poder hablar acerca de este Dios. Y Pablo en el contexto habla acerca de la aceidad de Dios, lo que en teología se conoce como la autosuficiencia de Dios. Dios no necesita de nada ni de nadie para existir, diferente de nosotros. Y el apóstol Pablo quiere, a través de su predicación, él quiere colocar a Dios en el lugar que a él le corresponde, donde ningún otro Dios o dioses pueden estar. En medio de esta predicación, el apóstol Pablo trata un tema, y es el tema que hoy voy a tratar,
y es el siguiente. Es el tema de la enseñanza bíblica acerca del juicio final. El juicio final. Esta enseñanza hoy en día no es muy popular. ¿Quién quiere venir a una iglesia a oír que será juzgado? ¿Quién quiere venir a una iglesia y encontrarse con la idea de que un día todos compadecerán delante de Dios? Pero es la enseñanza bíblica y por tanto debemos someternos a las Escrituras. Quisiera comenzar, amados, con unas preguntas para que nosotros podamos meditar un poco acerca de esto. ¿Cuándo fue la última vez que pensamos en que habrá un día en que estaremos delante de Dios para rendir cuentas? Otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros nos preocupamos porque sabemos que cada cosa que nosotros hacemos está siendo registrada para aquel gran día? Tristemente hay momentos en que nosotros no pensamos en esto, sinceramente. Y también, al parecer para muchos creyentes, esto no es importante. Si hay algo que caracteriza a esta generación, es que hay una actitud de ir a la iglesia, de cantar en la iglesia, pero a la hora de vivir, muchas personas siguen pensando como ellos quieren, sus propias ideas, sus propias opiniones, y no ven el mundo, no ven el futuro, no ven lo que viene a través de la palabra de Dios, sino solamente vivimos de acuerdo a nuestros propios pensamientos. Y Dios no quiere que nosotros veamos el mundo con nuestros ojos. Dios quiere que nosotros veamos el mundo a través del lente de la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Cuando nosotros leemos las Escrituras, nos damos cuenta que los autores bíblicos tenían una mente de peregrino. ¿Quién ha leído el libro El Peregrino de John Bunyan? Este hombre relata que la vida del cristiano es un camino de un peregrino. ¿Qué es un peregrino? Un peregrino es una persona que a pesar de que está en un lugar, él sabe que no va a quedarse ahí porque no es su hogar definitivo, sino que es otro. Y esa es particularmente la mente que debería tener muchos creyentes. Pero la mentalidad de muchos creyentes hoy en día es completamente diferente. Si bien las Escrituras fueron inspiradas, pero la mente de los hombres que escribieron las Escrituras mediante el Espíritu Santo no dejaron de pensar, no dejaron de reflexionar, y luego de escribir ellos continuaron viviendo la vida a la luz de lo que habían comprendido. Hoy nosotros podemos tener muchos sermones, estudios bíblicos, y aún así a veces no asumimos y no tenemos una mente centrada en las verdades de las Escrituras. Amén. De nada nos serviría, amados, aprender mucho. Somos iglesias que amamos la lectura, amamos la teología, pero de nada nos serviría conocer mucho acerca de teología, cristología, neumatología y todas las logías del mundo, si nuestras mentes no han sido ganadas y dominadas por las Escrituras. Cuando, como creyentes, amados, debemos reflexionar más en los tiempos finales. Porque cuando nosotros hacemos eso, la vida luce diferente. Cuando pensamos en que este mundo se va a acabar, la vida luce diferente. Y a la luz de esa verdad tan sorprendente del fin de todas las cosas, nos hará evaluar que lo que en realidad importa a veces no es tan importante. Cuando nosotros, amados, sabemos que un juicio se acerca,
Lo que parece tener mucho valor hoy en día, a la luz de esa verdad, se desvanece. Se desvanece. Cuando nosotros pensamos en cosas que el mundo considera que tienen valor, cuando hay un día que todas las cosas terminarán, todo desvanece. Todo lo que tiene brillo en el mundo se cae a pedazos. Absolutamente todo. Cuando yo observo y he conversado con algunos cristianos, me doy cuenta que sus mentes están mucho más preocupadas por este mundo, por el aquí y el ahora, pero no en el futuro. No en el futuro. Y cuando hablo de futuro no me estoy refiriendo a planificar, no me estoy refiriendo a qué carrera usted va a escoger para sus hijos, o si usted está estudiando, o qué tipo de auto nosotros quisiéramos comprar, o qué tipo de casa. No, cuando hablo de futuro, hablo del juicio de Dios que viene y es inevitable. Inevitable. Creo que quizás muchos de nosotros no pensamos mucho en el juicio final. ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos como algo futuro. Todavía no va a pasar, así es que ¿por qué yo voy a dedicarme a pensar en un juicio final si yo estoy más preocupado de cosas que hoy en día son interesantes? La ropa que he de vestir, la comida que he de comer, la casa que he de tener. No tengo tiempo para pensar en el juicio final. Tengo otras cosas, matrimonio, relaciones, noviazgo, etc. No tengo tiempo para eso. Pero no es lo que las Escrituras nos dicen. Como que esto del juicio puede esperar un poco. Sí, al final llevamos 2000 años esperando la segunda venida de Cristo. ¿Qué importa esperar otros 10 años más? Hay otras cosas más urgentes. Pero déjame decirte lo siguiente. Nosotros debemos pensar en la verdad bíblica del juicio de Dios. Y déjame resumirlo de esta forma. Cada uno de nosotros, escuche bien, cada uno de nosotros se está preparando su propio juicio. Déjame repetir eso. Cada uno de nosotros se está preparando su propio juicio. Escuchen lo que dice Romanos capítulo 2, versos 5 y 6. Pablo dice: pero por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. La idea de Pablo es que las personas ya están acumulando ira sobre sí mismos, o por el contrario, están acumulando justicia sobre sí mismos. Cada cosa que van haciendo en sus vidas es algo que tiene consecuencias eternas. Entendamos eso, amados. Cada día de nuestras vidas, las decisiones que tomamos no solamente tienen consecuencias temporales, sino eternas. Y estos hombres no querían arrepentirse de su corazón duro y por eso estaban atesorando ira sobre sus cabezas. Es impresionante la idea del griego en esta palabra que ocupa el apóstol Pablo. La palabra atesorar en el griego es tesaurizo. Y esa palabra significa gente que está amasando, reservando algo. La gente está atesorando ira de Dios para sus vidas. Esto nos da una perspectiva clara entre algunos y otros. Hay algunos hombres y mujeres que se esfuerzan día tras día para acumular recursos, estatus económico, posiciones, comodidad. Y lo más triste es que muchos de ellos son creyentes. Muchos son creyentes. Y con esto, amados, no estoy diciendo que no planifique.
que no crezca materialmente. No, por supuesto que no. Hay cosas que anhelamos en esta vida. Pero lo tristemente es que muchas personas solo tienen eso en su corazón y no les interesa el reino de Dios. No les interesa. Amados, cada día que nosotros tenemos es un día que se va amontonando junto a otros días, otros meses, otros años, y que se revelará en el día del juicio. Existe solamente una vida. ¿Ha pensado eso? Existe solo una vida para poder vivir y luego encontrarnos con Dios. Escuchen lo que dice Hebreos 9:27. Y de la manera en que está establecido para los hombres, está establecido, no hay otra forma. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Una sola vez, y después de esto, el juicio. No hay más. Existe solo una vida, no hay otra. No hay una reencarnación, como dicen algunos. No hay un mundo paralelo. No, solamente tenemos esta vida, y la oportunidad y la manera en cómo vivimos esta vida determina cómo pasaremos la eternidad. No hay otra oportunidad, amados. Y de hecho voy más allá. Ni siquiera hay que esperar a analizar esta vida. Amados, tenemos solo este día. No tenemos más. O usted y yo tenemos el día de mañana asegurado. No, amados. No lo tenemos. Déjeme preguntarle lo siguiente. En base a esta verdad. Porque el día de mañana no lo sabemos. Algunos no despertaron hoy. Fin de semana, sábado, fiesta, alcohol, diversión. E incluso aquellos que ni siquiera se ocupan de esas cosas también, hoy no despertaron. Pasaron a la otra vida a encontrarse cara a cara con Dios. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Cómo sería si mañana o hoy mismo en la noche Cristo viniera y el juicio con él? ¿Cómo estaríamos para ese momento? Hoy. ¿Cómo estaríamos para ese momento? Si Cristo viniera hoy, ¿cómo ha sido tu vida hasta ahora? ¿Cómo ha sido mi vida a esta hora? Hasta este momento, cuando son 25 para la 1 de la tarde y viniera Cristo, ¿cómo sería nuestra vida si tuviéramos que enfrentarnos cara a cara con Dios? Bueno, de hecho, esto no está tan lejos. Somos la generación que está más cerca del fin de todas las cosas. Más cerca de lo que estuvo Pablo. Nosotros estamos cerca, amados. Una de las cosas que yo admiro del apóstol Pablo es cómo él recibía el fin de los tiempos, o su partida, o incluso la venida de Cristo. Sabemos que Pablo no era perfecto, pero Pablo tenía una conciencia tranquila desde que fue llamado por Cristo, vivió para Dios y vivió una vida con una mente centrada en la gloria. Centrada en la gloria. Pablo en distintas ocasiones él dice: tenemos mayor peso de gloria cuando venga Cristo. Porque él vivía para el reino. Él vivía para Cristo. Él decía: todo lo que yo vivo ahora en la fe, ¿lo vivo para quién? ¿Para mí? No. Lo vivo para el Hijo de Dios que se entregó y murió por mí. Pablo pensaba que si él estaba cansado, aún así golpeaba su cuerpo y aún con debilidad, él continuaba. Él consideraba los sufrimientos, las dificultades, el trabajo duro, los problemas, como algo que en el día del juicio le traería mayor peso de gloria. Hoy el pueblo evangélico no trabaja mucho ni se esfuerza mucho
y sin embargo quieren gloria. Es triste, amados, esa realidad de hoy en día. Déjame leerte un poco el resumen de la vida del apóstol Pablo, que yo siempre le digo es el currículum de Pablo. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 28, miren lo que es la vida del apóstol Pablo viviendo el reino de Dios. Pablo dice: ¿son ministros de Cristo? Entre paréntesis, como si estuviera loco hablo. Yo más, dice Pablo. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. En muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga y muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Esto sí es un currículum. Déjame preguntarte otra cosa. Si nosotros vemos esta vida del apóstol Pablo y la colocamos en un lugar, en una balanza, y luego colocamos nuestra otra vida al lado de la de Pablo, ¿cómo luciría nuestra vida? ¿Cómo luciría? Pablo estaba consciente que cada cosa que hacía, un día todo sería expuesto en el día final. Pablo no se permitía que nada le robara su premio. Nada. Y había algo, si había algo en la vida de Pablo que le estorbaba para continuar caminando, él lo quitaba. Sencillo, lo quitaba. Si había algo que no le permitiera continuar con su trabajo, él tomaba decisiones en su vida. Él entendía que había sido llamado para avanzar un reino. ¿Nosotros entendemos eso, amados? ¿Entendemos que somos llamados a avanzar un reino? Déjame ponerte un ejemplo práctico. No me gusta hablar de mí, pero si esto te puede servir, úsalo para ti. Yo tengo claro cuál es mi llamado. Me han ofrecido muchos trabajos donde podría ganar muy buen dinero. E incluso fuera de Santiago con un muy buen sueldo. Pero los horarios obviamente no me ayudan a seguir en el ministerio de manera responsable. Yo sé que tengo responsabilidades con mi familia. Yo sé lo que dice la Biblia respecto de proveer. Yo lo sé. Pero no puedo ceder a la presión y descuidar el llamado que tenemos, porque un día tengo que dar cuentas. Y esta responsabilidad, amados, no es solamente de los pastores. El deber de cada hermano, el deber de cada hermana en Cristo es servir y hacerse responsable de avanzar el reino. Y es el llamado con la iglesia local. Amados, esto es el reino de Dios. Nosotros somos el reino. Depende de nosotros si esto avanza o no. Y esto no es una tarea de los líderes solamente. Esa es la peor idea evangélica que ha circulado hoy en día, en donde solamente, ¿qué es lo que dicen? Apoyen a sus pastores. Usted no tiene que apoyarme, usted tiene que trabajar junto conmigo. Amén. Esta causa no es mía, esta causa es de Él. Amén. Es de Cristo. Por tanto, amados, esa es la voluntad del Señor.
pero es de todos nosotros, amados. Si estás perdiendo el tiempo de comunión, si estás perdiendo tiempo de servicio, si estás perdiendo tiempo de aprender, tiempo de edificar a tus hermanos, toma una decisión. Eso no lo hará Dios por nosotros. Tomemos una decisión, amados. Si es trabajo, si son relaciones mal organizadas, actividades o lo que sea, hagamos los cambios. Amén. Hagamos los cambios. Yo prefiero eso a ver cómo pasan los días, los meses, los años sin hacer nada por el reino de Dios. Y luego presentarme delante de Él avergonzado porque no hice nada, porque preferí mis comodidades. Yo no quiero eso para mi vida. ¿Usted quiere eso para su vida? ¿Cuántas veces hay gente que uno conoce, que cada vez que usted conversa con ellos siempre están haciendo algo, siempre están ocupados, nunca tienen tiempo? Hay otras cosas que dominan su corazón y los días pasan y los días pasan. Y así están, tristemente, y eso en sus conciencias no les molesta. Están bien, tranquilos, sin moverse. Déjenme aquí, estoy bien. Ni muy adentro, ni muy afuera. Déjeme decirle esto de forma pastoral. Todos los días nosotros tomamos decisiones. Todos los días. No hay un día en que usted no tome una decisión. Hay algunos que consideran que ciertas cosas no son importantes, otras sí, ¿cierto? Algo es importante, esto no es importante. Hace poco conversaba con una persona que me decía, para mí esto es prioritario y esto no es prioritario. Ahí vemos qué es lo que realmente hay en el corazón de las personas. Pero déjeme decirle esto. Cuando usted y yo tenemos un juicio que se acerca, todas las decisiones son importantes. Amén. Todas, amados. Ya que en ese juicio nada queda afuera. Si en algún momento decidimos que la iglesia no es tan importante y preferimos hacer otras cosas, déjame decirte esto, con todo el amor que pueda decírtelo. Ese día que tú tomes ese tipo de decisión te acompañará en el día del juicio. Si algún día consideramos que ciertos pecados no son tan importantes, cambiarlos. Pueden esperar. Yo soy así. Si hacemos esas cosas, si hay cosas que no se amoldean al carácter de Cristo y decidimos dejarlas de lado, un día eso estará en el juicio final. Si nos esforzamos hasta el punto de quedar exhaustos en trabajos, en cosas de esta vida, pero aquí es lo más ilógico, que para cosas del reino, ahí sí nos dejamos estar. Ahí sí estamos lo suficientemente cansados. Pero como dije una vez, no le diríamos eso a nuestros jefes. Estoy cansado, hoy no quiero ir a trabajar. Hoy prefiero hacer otra cosa, jefe, lo siento, no voy a ir. No haríamos eso, pero sin embargo muchos viven de esa forma. Y las excusas que no le dan al jefe, sí las dan a la iglesia. Pero un día eso estará en el juicio final. Tenemos tiempo, fuerza y sacamos fuerza de donde no hay para hacer muchas cosas, pero a veces no hay fuerzas para orar, no hay fuerzas para adorar, no hay fuerzas para nada en la vida espiritual. Yo he caminado, amados, y he conocido a personas que han orado por ciertas cosas en su vida. Que a veces te comparten cosas, pastor, estoy orando por esto y esto otro. Pastor, ayúdame a orar por esto y esto otro. ¿Quién no conoce gente así? Bien, oremos al Señor. Pero cuando, ¿sabe lo que pasa?
que cuando Dios le concede esas cosas, luego usan esas mismas cosas para dejar de lado responsabilidades espirituales. Eso mismo que les faltaba, después las usan para como excusa. Y también he visto cómo luego aquellas cosas que tenían, Dios se las quita. Se las quita. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios para nosotros es mucho más grande. Si hay algo que está estorbando nuestro progreso, nuestro crecimiento, que Dios lo quite. Amén, que Dios lo quite, porque es mejor eso, amados. Es mejor eso. Que cosas que nos impidan poder seguir adelante en nuestro crecimiento. Amados, si somos capaces de organizarnos para ir de compras, para salir con amigos, para trabajar, pero no hacemos lo mismo para las actividades espirituales o con la iglesia local, o también para organizar nuestros tiempos devocionales en oración y lectura, eso va a estar en el juicio. Eso va a estar. Amados, no hay nada que quede fuera. Nada. Ese es el peso de esta verdad bíblica. Nos ayuda a poder pensar realmente cómo estamos viviendo. Cuando en nuestras relaciones actuamos de manera pecaminosa, todo está siendo contado. Cuando pecamos contra nuestros padres, cuando los hijos pecan contra los padres, cuando yo peco contra mi esposa peca contra mí, todo eso, incluso entre nosotros mismos, cuando nosotros pecamos contra nuestros hermanos, o incluso cuando los hermanos pecan contra los pastores, todo eso está siendo registrado y un día estará con nosotros. En aquel día estará con nosotros, amados. Cada día, cada momento es una posición para ser hallados culpables o inocentes en nuestro caminar. Cada día, cada momento. Por eso el cristiano que tiene una mente basada en la palabra de Dios no puede vivir a locas. No pensar en cómo actúa, no pensar en cómo hace ciertas cosas. No podemos darnos ese lujo. Tenemos que pensar en cómo estamos caminando, amados. Y eso es corroborado por las Escrituras. Otro asunto. Una de las cosas que yo aprendí hace mucho tiempo y que trato de recordarlo con regularidad es lo difícil que es alabar a un Dios que lo conoce todo. Todo. Dios sabe claramente, absolutamente, si yo estoy orando o cantando o cualquier cosa interna. Nosotros podemos ver que se ora. Yo los puedo ver a ustedes. Ustedes me ven a mí. Nos vemos los unos a los otros, ¿cierto? Cantando, orando. Pero Dios sabe realmente qué es lo que pasa en nuestro corazón. Amén. Y eso, amados, en el día del juicio también será expuesto. Déjame leerte dos pasajes que nos hablan no solamente que nuestras obras van a ser juzgadas, sino también nuestros propios pensamientos y nuestras propias intenciones. Mateo capítulo 12, versos 36 y 37. Jesús dijo lo siguiente: mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Otro pasaje, 1 Corintios capítulo 4, verso 5. Pablo dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, y escuche, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones.
y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. En estos dos pasajes, las palabras que decimos no están separadas de nuestros pensamientos. No. Y eso es terrible. Sobre todo para aquellos que nos gusta hablar harto. Sobre todo los pastores. Pero todas las palabras van a ser juzgadas. Y esto lo podemos ver de la siguiente manera. Antes de que usted diga cada palabra, ¿qué es lo primero que viene antes? Un pensamiento. Las palabras son las articulaciones visibles de nuestra mente, pero el Señor las conoce. O también, por ejemplo, las palabras que decimos a veces no están vinculadas con nuestros pensamientos, pero Dios lo conoce. Por ejemplo, podemos decir que amamos a alguien, pero en realidad no es eso lo que pensamos. Pero Dios lo sabe. Podemos decir que haremos tal o cual cosa, pero en realidad no es lo que vamos a hacer. Solo vamos a dar una excusa y ahí tristemente también caemos en el pecado de la mentira. Los hombres nos pueden creer, pero nuestro Dios lo conoce. Él lo conoce. O por ejemplo, hay personas que no dicen mucho. Hay personas que no son rápidas para hablar. ¿Quién conoce gente así? No habla mucho. Pero créanme que en su corazón, en su mente, ya han dicho y pensado muchas cosas, aunque no las digan. Y Dios las conoce. Y esto será expuesto en el día del juicio. Las intenciones también por las cuales nosotros hacemos ciertas cosas también estarán en el día del juicio. Nosotros podríamos hablar de humildad. ¿Quién no ha ocupado esa palabra? Yo soy humilde. Como dijo un pastor, cuando decimos que somos humildes, ya dejamos de ser humildes. Pero podemos decir eso. Pero en realidad, quizás en nuestro interior estamos buscando reconocimiento. Podemos incluso dar, ayudar, ofrendar, pero incluso en nuestro corazón puede haber orgullo. Hay momentos en los cuales nosotros no queremos hacer ciertas cosas, no las queremos hacer, pero damos razones que parecen ser muy razonables, pero en nuestros corazones sabemos que en realidad no hay la más mínima intención de decir por qué no queremos hacer lo que no queremos hacer. Eso ocurre en nuestro corazón, pero eso no lo decimos, porque si realmente lo dijéramos, quedaríamos expuestos, seríamos hipócritas. ¿Qué pensará el hermano de mí? Yo no quiero decir tal cosa porque quizás él va a pensar algo, pero amados, todo eso va a ser revelado igual. Va a ser revelado. Cuando se habla del juicio, generalmente se habla como un acontecimiento que está reservado para los incrédulos. Siempre se habla así. Cuando se predica el evangelio, ¿qué es lo que le decimos a las personas? Ven a Cristo. Huye de la ira de Dios. ¿O no? Les decimos eso. Pero amados, en el juicio también entra la iglesia. Y no solamente la iglesia.
nosotros vamos primero. Nosotros vamos primero. La Escritura es clara. El juicio de Dios comienza por casa. Somos nosotros los que vamos a rendir cuentas. La iglesia no queda fuera. Escuche lo que dice Pablo, Romanos capítulo 14, verso 10. Pablo dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Cada uno de nosotros. Líderes, pastores, predicadores, hermanos, hermanas. Todos compadeceremos ante Él. En la escatología ustedes saben, ¿cierto?, que es el estudio de las últimas cosas. Hay aquellos que creen en el dispensacionalismo, en donde algunos dicen que hay dos juicios, uno para el mundo y otro para la iglesia. Uno es el trono blanco y otro es el tribunal de Cristo. Pero la Biblia no hace esa distinción. Nuestra confesión bautista en el capítulo 32 sostiene que el juicio de Dios será llevado a cabo por Jesucristo y Él juzgará a todas las naciones, incluida la iglesia. Es Cristo quien ha de juzgar. Piense un momento en esto. Aquel que nos salvó, aquel que murió, aquel que intercede por nosotros, aquel que dio su vida, será nuestro mismo juez. El mismo. Es Él a quien se le ha dado todo el juicio. Hubo un momento en que Jesús compadeció ante Pilatos. Pero llegará el día en que Pilatos tendrá que compadecer delante de Cristo. Los papeles serán dados vueltas. Cristo ya no viene como inocente siervo. Cristo viene con autoridad. Cristo viene con poder. Cristo viene en gloria y majestad a juzgar al mundo y también a su iglesia. Amén. Junto con esa verdad, amados, es importante que nosotros recordemos que las cosas que hacemos, usted no las hace por el pastor. No. ¿Para quién hacemos lo que hacemos? Para Cristo. Es para Él. Porque nos servimos al ojo. Para que nos vean. ¿Podemos tener testimonio de nuestros hermanos? Sí. Porque nuestros hermanos hablan de nosotros. ¿O no sabía? ¿Sí? Podríamos hacer una reunión y decir, hermano, ¿qué piensa usted de mí? ¿Qué pienso yo de usted? Tenemos un testimonio, pero las cosas que hacemos, las hacemos para Cristo. Pablo dice, sea que coman o beban, háganlo todo para la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque de Él recibirán recompensa. Es de Cristo, amados. Y por último, al recordar a Cristo en este asunto, es imposible no recordar el Evangelio. El Evangelio glorioso de nuestro Señor. El mismo Evangelio nos advierte del juicio que se acerca. Un Evangelio sin la doctrina del juicio es un Evangelio incompleto. Está incompleto. Si no hay juicio, entonces no hay razón para reconciliarse con Dios. Si no hay juicio, ¿qué importa cómo nos conducimos? Pero sí hay juicio. Y vamos todos hacia allá. Pero el Evangelio también nos recuerda que nosotros no recibiremos la ira de Dios. Bendito Evangelio. Bendito Evangelio.
ya que la ira de Dios fue apaciguada por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la seguridad que tiene el pueblo de Dios. Estamos seguros en Cristo. Pero a la misma vez, la Biblia también nos habla de que nosotros tendremos que dar cuenta para recibir recompensas o pérdida en aquel día. Y eso es motivo para tener temor en el Señor. Porque la peor cosa que podemos hacer es confiar en la gracia y vivir y despreciar la gracia, creyendo que estamos seguros. Porque delante de Dios, amados, no es como estar en este lugar. Estar delante de Dios será algo que nosotros no sabemos. No sabemos lo que es compadecer ante un ser tan perfecto como Él. Nosotros aquí en la tierra sacamos pecho. Yo veo hombres, ¿cierto? Y usted también, hombres que creen que son alguien, que son reconocidos en el mundo. Pero cuando estén delante de Dios, no podrán ni alzar su mirada. Porque el Rey de Gloria estará ahí para juzgarlos. Y aunque la justicia de Cristo nos cubrirá, bendita sangre que fue derramada por nosotros. Si no fuera por la muerte de Cristo, amados, ¿qué sería de nosotros en aquel día? Es Cristo nuestra paz y nuestra seguridad. Aunque la justicia de Cristo nos cubre, eso no quita la solemnidad, eso no quita la severidad, eso no quita el temor de ese gran día. No por estar en Cristo debe salir la sensación de temor y temblor delante de aquel que es santo, justo y poderoso. Si los hombres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento sintieron pavor y temor cuando aparecieron ángeles, imagine usted lo que va a hacer compadecer ante el Creador de todas las cosas. Es otra cosa. Que el Señor nos ayude. Esforcémonos en hacer el bien y hacer la voluntad de Dios. Esforcémonos. Como dice el apóstol Pablo, Él estableció un día en el cual juzgará al mundo por Jesucristo. Y manda a los hombres que se arrepientan en todo lugar. Eso también es para nosotros. No estamos excluidos. Usted y yo sabemos qué cosas tenemos que cambiar. Usted y yo sabemos cómo hemos caminado hasta este punto. Quizás no pensando en aquel día, sino pensando en que yo soy dueño de hacer lo que yo quiero. Amados, estamos acumulando o justicia o reprensión para aquel gran día. Lo estamos haciendo. Esforcémonos. Yo les animo, amados, a despertar a ese sueño en que a veces estamos sumidos, en que el ruido del mundo nos ensordece con tantas cosas y dejamos de ver el reino de Cristo. Tenemos solamente una oportunidad y luego presentarnos delante de Él, que esa verdad se asiente en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero a pesar, amados, que nos esforcemos, recordemos lo siguiente: es por gracia, es por gracia, solo por gracia, que un día estaremos de pie delante del Señor, porque la muerte de Cristo es suficiente para nuestra seguridad. Por tanto, toda jactancia, todo orgullo debe ser destruido, toda vanagloria debe ser destruida. Dios prometió recompensar a los suyos. Eso es condescendencia. Yo no sería capaz de recibir algo de Él en aquel día.
Pablo habla de la corona de justicia. En aquel día yo no quiero corona. Si algo ha de darme el Señor, que he de devolvérsela porque Él es digno. Porque Él solamente es digno de toda gloria y de toda adoración. Porque solamente por Él llegaremos a aquel día. Si no fuera por Él, nosotros estaríamos destituidos de la gloria de Dios. Es solo por Cristo. Todo lo que hacemos, busquemos la humildad, la dependencia. Porque en aquel día no hay espacio para el hombre. Solamente hay espacio para el Cordero de Dios que fue inmolado. Solamente Cristo recibirá toda exaltación. Y todo lo que recibamos de parte de Él no será nada comparado. Y creo que todo el mundo estará de acuerdo en que Cristo, a Él corónenle. A Él denle gloria. A Él denle el reconocimiento. A Él cántenle. Y nosotros de rodillas adorando al Señor. No hay otra posición para el hombre. No la hay. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos fortalezca. Y que podamos despertar. Que el día del Señor viene. Y viene pronto. Oremos al Señor. Señor, tú nos conoces. Tú sabes quiénes somos. Frente a ti, Señor, no podemos aparentar. Porque a veces hacemos eso con los hombres. Aparentamos piedad. Los hombres nos ven y podrían decir cosas de nosotros, una reputación, un testimonio. Pero solo tú, oh Dios, sabes quiénes somos realmente. Señor, perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor, si no hemos vivido a la altura, Señor, del llamado que hemos recibido. Perdona, Señor, a tu iglesia. Si hay cosas, Señor, que estén atesorando en nuestro corazón más que el reino. Si quizás estamos viviendo, Señor, con una mentalidad mundana, centrada, Señor, en este mundo. Y no pensando, Señor, en que este mundo va a terminar. Porque las palabras de Cristo fueron claras. En donde esté tu tesoro, lo que nosotros consideremos como valioso, ahí estará nuestro corazón. Ayúdanos, danos arrepentimiento para poder cambiar de dirección, Señor. Si no estamos yendo en la dirección, porque tú, la historia, Señor, va a un solo fin. Es que todos los hombres compadecerán delante de ti. Ayúdanos, Señor. Pero confiamos en Cristo, en que es nuestro intercesor, nuestro abogado, y que Él perdona nuestros pecados. Gracias, Señor. Ayúdanos para seguir adelante. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.